Bueno, continuemos con el tema de metabolismo. Habíamos visto conceptos y palabras relacionadas con metabolismo y ustedes probablemente relacionan el metabolismo con dos palabras, catabolismo y anabolismo. Ambos procesos son complementarios y son opuestos a su vez. Entonces, en términos generales, pues uno habla de metabolismo y el metabolismo incluye desde el mismo proceso de la digestión donde cogemos polímeros que están formados por muchos monómeros y en el proceso de digestión esos monómeros en el estómago, en el intestino quedan libres del polímero. Es decir, el metabolismo inicia desde la digestión y de hecho inicia desde antes, por lo que les había mencionado. Todo eso está íntimamente conectado, un proceso metabólico de un organismo con los procesos metabólicos de otros organismos y eso lo llamamos metametabolismo. Entonces, no podemos ser ajenos a lo que sucede en nuestro entorno, es decir, somos parte de algo más grande que nosotros. Y ese flujo de materia y energía que sucede dentro de todos los seres vivos e incluso dentro de la materia inerte o no viva, ese flujo de materia, energía e información, probablemente ustedes lo vieron en su colegio y lo llamaban los ciclos del carbono, los ciclos del oxígeno y los ciclos del nitrógeno, más bien, el ciclo del carbono, el oxígeno y el nitrógeno, que están mutuamente interconectados unos con otros. Entonces no están separados. Entonces ya a ver si por fin entendemos que no somos eh, eh, organismos que no dependan ni que afecten a otros organismos y o que afecten a al planeta como tal. Entonces estamos interconectados y por eso decía el disco, el ciclón de Café Tacuba, todo vuelve a su forma original. Entonces, de manera general, entonces lo que habíamos mencionado en el catabolismo, empezamos en el caso de nosotros como organismo, desde la digestión, obtenemos los monómeros y esos monómeros son absorbidos en el intestino. Una vez pasen el intestino, si son hidrofílicos y no son de alto peso molecular, fácilmente ser transportables por la sangre y necesitarán una serie de proteínas que le permitan o le faciliten la entrada a través de la membrana o para poder atravesar la membrana. Por eso vieron transporte a través de membrana. Una vez dentro esos monómeros se siguen degradando en pequeñas moléculas que son de origen orgánico. Y acuérdense que para nosotros es importante, partimos de sustancias orgánicas, las biomoléculas, y tenemos sustancias orgánicas más chiquitas. Pero en ese proceso también obtenemos energía. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Nosotros podemos clasificar los organismos de manera general, de acuerdo a la fuente de carbono y de energía. Entonces los dividimos en autótrofos y heterótrofos. En términos generales, los autótrofos requieren sustancias inorgánicas, química inorgánica, entonces nitratos, nitritos, CO2, algunas monóxido, y a través del metabolismo de ellos son capaces de sintetizar sustancias orgánicas, las famosas biomoléculas que ya habíamos visto. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué necesitan? Necesitan estructuras inorgánicas pequeñas y una fuente de energía para que le permita sintetizar esas sustancias orgánicas, es decir,
hacer anabolismo. ¿Cuáles son las fuentes de energía principal? La lumínica, y entonces a ese proceso lo llamamos fotosíntesis o procesos de oxidorreducción. También hay algunos que son de origen de energía calórica, pero ese no los vamos a tratar. En nuestro caso nos vamos a entrar en los procesos de oxidorreducción y los procesos de oxidorreducción son procesos químicos. Y entonces, en nuestro caso, nosotros somos heterótrofos quimiótrofos. Hay algunos organismos que son autótrofos, que son quimiótrofos, pero nos vamos a entrar en los humanos. Somos heterótrofos quimiótrofos. La fuente de energía son los procesos de oxidorreducción. No hacemos fotosíntesis, así Siliberti se vaya y se eche como una rana platanera en las playas de Santa Marta a broncearse, no va a quedar, no va a hacer fotosíntesis jamás. ¿Cuál es la diferencia esencial entre los heterótrofos y autótrofos? No, nosotros partimos de sustancias de la química orgánica, esas famosas biomoléculas, los monómeros, o más bien los polímeros, los degradamos a monómeros y esos monómeros obtenemos estructuras orgánicas y a partir de esas estructuras orgánicas, estas estructuras pequeñitas que llamamos los intermediarios, empezamos a sintetizar las moléculas que nosotros requerimos, es decir, de la química orgánica, lo que nosotros requerimos. Estos monómeros para sintetizar polímeros, para sintetizar conglomerados, para sintetizar organelos, para sintetizar células y así sucesivamente. Entonces, el famoso cantante y filósofo Daddy Yankee no tenía razón cuando dice, le gusta la gasolina, yo quiero la gasolina. No, porque nosotros no podemos utilizar sustancias inorgánicas para poder sintetizar nuestras sustancias orgánicas que requerimos. Ahora bien, fíjense en el anabolismo. Nosotros requerimos esas estructuras, nosotros como organismos heterótrofos, quimiótrofos, necesitamos esas estructuras orgánicas pequeñas más energía, una fuente de energía para poder sintetizar a través de los procesos anabólicos del metabolismo, sintetizar monómeros. Esos monómeros los podemos utilizar para diferentes cosas, pero uno de los usos es generar polímeros, como cuáles, glucógeno, proteínas. Creo que usted ya entiende la importancia de ese uso. Entonces ustedes se dan cuenta que el ciclo se cierra. Lo que para otros organismos hace parte del desecho o de su muerte, nosotros utilizamos esas estructuras y las degradamos para nuevamente meterlas en el ciclo. Es decir, no existe anabolismo sin catabolismo y viceversa. Que era lo que les mencionaba anteriormente. No podemos hablar de de alimento sin que ese alimento previamente haya sido popó y que nuestro popó haya sido antes, que pueda ser una fuente de alimento para otros organismos. De hecho, lo que les mencionaba, hay un organismo, un escarabajo mierdero, que para él es la Burger King. Ahora, adicionalmente, cabe anotar que para poder hacer estos procesos redox necesitamos oxígeno. Y entonces por eso nosotros, la mayoría de nuestras células son aeróbicas, requieren oxígeno. El oxígeno es un veneno. Es un veneno porque es una molécula tremendamente inestable y que fácilmente va a reaccionar con otras moléculas o con otros átomos robándole electrones. Y al robarle electrones la va a inestabilizar y eso no es bueno. Los organismos anaeróbicos son organismos que es tan venenoso el oxígeno que simplemente lo mata, la mayoría de los bacterias. Entonces, ustedes se dan cuenta que las bacterias, el tamaño, la dimensión de una célula bacteriana versus una célula de nosotros, las bacterias son mucho más pequeñas. Y son mucho más pequeñas porque no son capaces de sacar la suficiente energía de los alimentos y simplemente pierden energía en esos alimentos. Pero pues tampoco es que requieran sacar toda la energía porque al ser pequeñas, pues sus demandas energéticas son menores. Ojo, eso no quiere decir que no sean organismos altamente evolucionados, porque el éxito biológico se mide en la capacidad de reproducirse. Y dele papaya a una bacteria de una clínica en un paciente y verá cómo le va al pobre paciente. Entonces, es tremendo, tiene una alta capacidad reproductiva.
Ahora bien, los organismos aeróbicos, al ser más grandes, es decir, más complejos, y complejo quiere decir que tienen muchas más partes, no quiere decir que sea necesariamente más importante, eh, requiere más energía y el oxígeno es la que le permite sacar más energía de estos procesos de degradación que la llamamos catabolismo, para poder mantener estos procesos de síntesis que llamamos anabolismo. Sin oxígeno no podríamos sacar, pero pues la paga del pecado es la muerte y al utilizar el oxígeno cada vez que respiramos nos estamos oxidando. Y si van acompañados de una alta ingesta de alcohol, de una vida licenciosa, de meter otro tipo de sustancias, pues más rápido, más rápidamente se están oxidando. Cabe notar que el anabolismo no es solo síntesis, es y obtener esa energía para poder hacer cosas, cosas como que respirar, moverse, pensar, odiar, crecer, enfermarnos, para enfermarnos, pero para podernos recuperar. Entonces eso es importante. Para cerrar esta parte, les quiero hablar de el metabolismo intermediario. Ustedes van a ver a lo largo de estas semanas el metabolismo intermediario. ¿A qué hace referencia el metabolismo intermediario? La degradación de moléculas para obtener monómeros y de esos monómeros pequeños intermediarios orgánicos y fuente de energía, y esa fuente de energía puede almacenar en una forma de energía química que llamamos ATP. El ATP no es la molécula energética más alta que hay, ya se los había mencionado antes. Lo vamos a tratar en bioenergética. Ese almacenamiento de energía que se produjo por la degradación y el uso de esa energía junto con estos intermediarios para poder mantener el anabolismo y poder generar los polímeros que nosotros requerimos se llama metabolismo intermediario. Ahora bien, el solo degradación, la producción de esa energía y el almacenamiento se llama metabolismo energético. Es decir, que el metabolismo energético hace parte de todo el metabolismo intermediario. Ustedes me dirán, profe, pero entonces la replicación, la transcripción y la traducción que vimos con el profesor Víctor, la profesora Silvia, ¿hace parte de esto? No. El metabolismo intermediario no incluye esa parte. El metabolismo intermediario incluye la parte de lípidos, la parte de carbohidratos, la parte de aminoácidos hasta la producción de aminoácidos y su degradación, la producción de lípidos y su degradación, la producción de carbohidratos y su degradación. Entonces, hace referencia a eso el metabolismo intermediario. Ya no van a suicidarse muy bien. Sé muy bien que hasta extrañaban como yo puedo estar. Chiquita pero picosa, así me dicen por cariñosa. Pero sería la pasión creció de noche y antes me pasó tranvía, ahora me paso ya en coche.